el cual lanzamos en colaboración con la Fundación Borges el 2016 Año Borges, que ya explicaré un poquito de qué se trata. Estas jornadas forman parte del Atrio de los Gentiles, la programación del Atrio de los Gentiles que se desarrolla estos días en Madrid. Yo quiero agradecer a sus organizadores, en el nombre de Fernando Flores, el habernos permitido participar de él. Quiero agradecer también muy especialmente la presencia del cardenal Gianfranco Ravasi, que es presidente del Pontificio Consejo de Cultura. También, por supuesto, muy especialmente la presencia de María Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que se ha trasladado desde Buenos Aires hacia aquí. Y quiero agradecer también muy especialmente a los participantes en la jornada de hoy, al profesor Vicente Cervera de la Universidad de Murcia, al profesor Saúl Sosnowski de la Universidad de Maryland, a Claudia Kappel, a José Pedreira, y por su esfuerzo y por haber participado y colaborado tan desinteresadamente con este acto de hoy, teniendo en cuenta de que, bueno, Vicente viene de la Universidad de Murcia, y desde Murcia, por supuesto, Saúl Sosnowski viene desde Maryland, Estados Unidos, y Claudia Kappel viene desde Sevilla, y bueno, el que nos viene más cerca es José Pedreira, que está aquí conmigo, que es el autor, que él viene del centro de Madrid, que estaba. Así que, bueno, nada más para comenzar el programa que tenemos previsto hoy y que es bastante extenso. Este evento está enmarcado en esta exposición que se llama Metamorfosis, cuyo autor es José Pedreira y es quien está aquí a mi lado. Ya que íbamos a compartir todo el día con sus cuadros, nos pareció importante que él estuviera aquí, y hemos elegido esta exposición para esta fecha. La exposición se llama Metamorfosis y es una, además del valor plástico que la misma tiene, está muy vinculado con la literatura, con la Metamorfosis de Ovidio y otros textos, con lo cual queríamos que él estuviera aquí y que nos dijera dos palabras. Sé que es de pocas palabras, pero al menos dos. Voy a hacer un esfuerzo. Bueno, y muchas gracias, le paso la palabra a él y ya después continuamos con el programa. Buenas tardes, gracias por haber venido. Y en efecto, yo soy el supuesto pintor que ha perpetrado estos cuadros, por los que quizá debiera pedir disculpas, pero bueno. Empezaré, ya que toda la jornada es sobre Borges. Quería empezar refiriéndome a un verso suyo, un simple verso, de un poema dedicado a la muerte de su padre. El verso en cuestión dice: nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. ¿Por qué lo cito? Bueno, primero porque son versos que tengo en la cabeza desde que los leí hace años y que no se me van, y porque para mí ejemplifica de alguna manera lo que es la poesía y por extensión el resto de las artes, que es una manera de expresarse que huye de lo explícito, una manera quizá oblicua, y que yo veo que la magia del poeta precisamente es esa capacidad, como pocos en la lengua castellana, pocos como Borges han tenido, que es de aunar palabras simples, juntar palabras simples de manera insospechada, de manera que en una conversación o en la narrativa quizá no puedan ir juntas, y sin embargo la poesía las junta, consiguiendo que esas palabras alcancen una vida distinta, una vida superior, una significación más elevada, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque de alguna manera con mi pintura es lo que yo trato de hacer. No trato de explicar nada explícitamente, ni siquiera de describir. Es verdad que estos cuadros están directamente extraídos de la literatura, pero claro, no de una manera descriptiva. Digamos que yo juego de una manera libre, quizá arbitraria, surrealista, con todos esos materiales, ¿no?
Entonces, todo esto arranca de las Metamorfosis de Ovidio, y luego fue derivando hacia otras lecturas, dependiendo del momento, de las lecturas del momento, pues he ido jugando con ello. Entonces, hay una gran parte, sobre todo los que están en esta sala, que se refieren a la historia de la Revolución Francesa contada por Michelet, que aparte del elemento histórico en sí, para mí es una de las lecturas más hermosas que se pueden tener, sobre todo en la traducción al castellano por Blasco Ibáñez. Y nada más, no sé qué les puedo decir. Sobre lo que he pretendido y todo eso, pues no sé, casi prefiero que me pregunten si a alguien se le ocurre algo, porque no sé qué más decir. Bueno, estoy encantado de estar aquí, desde luego, y más en este homenaje a Borges. No sé, quizá me siento un poco fuera de lugar porque me sobrepasa un poco, ¿no? Pero me siento muy honrado. Y muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, José. Gracias porque además has dicho bastante más que 2 palabras, con lo cual ha sido, valoramos mucho tu esfuerzo. Yo supongo que ahora no te van a hacer ninguna pregunta, pero bueno, cuando rompamos filas dentro de un rato para tomar un café, seguramente se te acercarán y en la intimidad te harán bastantes preguntas sin lo que inhibe este cambio y demás. Así que muchas gracias. Yo creo que vamos a pasamos directamente, ¿no?, a la siguiente charla, debido a que empezamos un poquito más tarde. Ya después de esta vamos a hacer un pequeño corte para que puedan tomar, ya les dije, un café o María Coca-Cola. Y bueno, a la siguiente charla yo voy a invitar a que se acerque a Vicente Cervera. Vicente es amigo de la casa, ya les dije que es profesor de la Universidad de Murcia. Este es un sitio que nosotros pretendemos que sea un sitio, digamos, familiar, así que yo no voy a hacer una presentación dando todo el currículum para evitar esa formalidad y cumplir. Cada uno tiene su carpetita de regalo en donde tienen el currículum de todos los participantes. Es un amigo de la casa y eso a mí me parece más importante que otras cosas, pero sí, digamos, el evento que sí es importante. Vicente acaba de publicar en la editorial Renacimiento este libro que se llama Borges, la ciudad de los inmortales, y bueno, ese va a ser un poco el tema de lo que nos va a hablar ahora. Les aconsejo, el libro realmente vale la pena. Yo creo que, digamos, si Borges fue importante por su obra en sí, también lo ha sido tal vez más por todo lo que ha generado, ¿no? Y que 30 años después de su partida todavía haya autores que encuentren nuevas visiones y nuevas cosas en su obra, creo que es realmente un prodigio. Así que nada más, Vicente. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer realmente estar en el Centro de Arte Moderno, este lugar que nos congrega pues para estas ocasiones tan especiales, ¿no?, donde se presentan libros, donde podemos asistir a bellas exposiciones y donde siempre hay unos amigos que nos acogen con un plan de actividades realmente sugestivo. Bueno, para mí es un placer también tener la ocasión de presentar en este foro y delante de personas como María Kodama, a la que tanto aprecio, después de muchos años de conocernos. Y bueno, es una ocasión, desde luego, dorada para hablar humildemente de este libro que para mí está suponiendo pues muchísimas gratificaciones, y yo les quiero explicar varias cuestiones: cómo surgió el libro, qué contiene, qué pueden ustedes encontrar en él, y bueno, pues realmente es un aporte a la colosal, ¿no?, infinita, desmesurada bibliografía borgiana
Pero yo creo que lo que ha dicho antes Claudio es que se trata del inmortal. Es que Borges es el inmortal. Entonces, siendo el inmortal, es imposible que no se siga produciendo obras sobre él, que no se siga leyendo, que no se siga interesando, que no siga viendo alumnos como los hay. Yo tengo alumnos, muchos alumnos en la Universidad de Murcia y por supuesto en todas las universidades que se interesan por aspectos que pueden parecer imposibles de encontrar nuevas ventanas donde introducirse en el mundo de Borges, pero no es cierto, siempre hay algo y siempre hay relecturas, revisiones, siempre, pues yo creo que Borges, como él dijo de Quevedo, es una literatura, no es un autor más, es toda una literatura. Entonces yo desde luego tuve la suerte de dedicar mis primeros 4 años como becario de investigación, cuando yo realizaba mi tesis doctoral, a la poesía de Jorge Luis Borges, y yo puedo decir claramente que esos 4 años para mí supusieron tanto o más, seguramente más que toda la carrera que había estudiado, porque fue como hacer otra carrera con un tema que era eso, la literatura, Borges o la literatura. Yo soy docente también en un máster en la Universidad de Murcia, que es un máster de literatura comparada. Y yo siempre le digo a mis alumnos, es que realmente Borges es también la literatura comparada. La literatura comparada, no solamente por el manejo que hace Borges de la literatura, sino porque su propia esencia como escritor contiene las claves de la literatura comparada. Por lo tanto, bueno, pues yo empecé con Borges siendo muy joven, apenas con 23, 24 años, comencé con mi tesis doctoral sobre la poesía de Borges, de la que yo me enamoré siendo muy joven. Alguien puso en mis manos el ejemplar de la poesía de Borges y yo dije, esto yo quiero dedicar buena parte de mi vida a conocerlo a fondo, y tuve la suerte de poder hacerlo, que también estoy muy agradecido por ello. Y luego, a lo largo de mi carrera universitaria posterior, no solamente en cursos, prácticamente por muchas universidades, no solo de Europa, sino también de América, he tenido ocasión de hablar a muchísimos alumnos sobre la obra de Borges. Y pasado el tiempo, después de que yo publiqué en el año 1992 este libro de mi tesis doctoral, que se tituló Jorge Luis Borges, Historia de una eternidad, la poesía de Jorge Luis Borges, Historia de una eternidad, pues me planteé, pasados unos años, que yo quería volver a publicar algo sobre Borges, pero no solamente un artículo suelto, una conferencia, una ponencia, una comunicación, algo disperso, sino algo más abarcador, algo más completo y más complejo. Y entonces me di cuenta que tenía muchos materiales para presentarlos públicamente siguiendo el formato de un libro, que tuviera una estructura, que tuviera una cohesión, que tuviera un desarrollo secuencial, que aparentemente trata aspectos muy distintos, pero que en el fondo yo creo que el libro también se puede leer, como digo, con una secuencia, una propia secuencia interna. Y entonces hablé con la editorial Renacimiento de Sevilla. La editorial Renacimiento se mostró desde el principio muy interesada, me dijo que si era Borges cualquier cosa. Siendo Borges y viniendo de un ámbito universitario, nos interesa todo, me dijeron. Entonces pues yo ya me di con las puertas abiertas para armar este libro, y estuve pues el tiempo que necesité, lo puse en manos de la editorial, y después de todo el proceso complejo que es la edición de un libro, pues apareció, dicho, de muy reciente aparición, y desde luego es un libro del que me siento muy, sobre todo, satisfecho. No diría orgulloso, que es una palabra que no me gusta, pero sí satisfecho. El libro lleva además una dedicatoria muy especial, porque este libro está dedicado a mi padre. Yo en esto también, humildemente, como Borges, me gusta siempre rendir culto a mis mayores, a los mayores de mi sangre y a los mayores también de mi cultura. Y bueno, lo dediqué a mi padre, a José Cervera Tomás, porque en su biblioteca yo descubrí a Borges, yo descubrí el libro El Hacedor. Entonces, para mí,
pues ese descubrimiento no tiene parangón, ¿no? Para mí fue fundamental porque hoy por hoy es, desde mi punto de vista, la obra de Borges que más me interesa y donde encuentro siempre pues, una renovación pues eso, de intereses simbólicos, de intereses culturales, de intereses literarios, estilísticos, mitológicos, etc. Pasando ya al libro, este libro se titula Borges en la ciudad de los inmortales porque el primer ensayo, después de un prólogo que es Borges el memorable, después de este prólogo, le dedico un trabajo exhaustivo, extenso, al cuento de los cuentos. Yo lo llamo así, el cuento de los cuentos, el cuento máximo, ¿no? Yo creo que es imposible descubrir un cuento más apasionante, intrigante y que cause esa fascinación como es El Inmortal. Yo he pasado muchos años leyendo y releyendo El Inmortal, intentando desentrañar todas sus capas, todos sus estratos, y el resultado pues, es este primer ensayo que se titula, como el libro, Borges en la ciudad de los inmortales, donde planteo esa exégesis y esa hermenéutica sobre el cuento. Y el último de los títulos que comprende el índice de este volumen, circularmente, siguiendo también los esquemas, las formulaciones y las estructuras circulares de Borges, circularmente vuelvo al Inmortal, pero con una aproximación, digamos, menos analítica y más ensayística, que he titulado Las horas y los siglos de Borges, y que presento a modo de epílogo. Entre este primer ensayo, artículo, y el último, pues ustedes van a poder descubrir una gama de aproximaciones, de asedios a la obra de Borges desde distintos ámbitos, ¿no? Desde distintas perspectivas. Por lo tanto, lo primero que yo querría decir es que el libro contiene una variedad genérica, puesto que en él a mí me ha interesado en primer lugar el Borges cuentista, ya que dedico este primer estudio a El Inmortal, pero también, por supuesto, está el Borges poeta, que fue el primer Borges que a mí me interesó y me gustó, y aquí también dedico algunos trabajos a la poesía de Borges. En concreto, uno de ellos analizo La sombra de Sarmiento en la poesía de Borges, que le dedicó desde el general Quiroga va en coche al muere, desde el mítico y célebre general Quiroga va en coche al muere, donde recrea el capítulo 13º de Facundo, Civilización y Barbarie, Barranca Yaco, ¿no? Donde muere Facundo, Quiroga, y entonces la sombra de Sarmiento. Muere Sarmiento también de algún modo, ¿no? Porque él también se encontraba muy identificado con Facundo Quiroga. Y luego hay otro ensayo que le dedico a Walt Whitman, una lectura, lo he titulado Una lectura ontológica de Walt Whitman, y bueno, en este pues también repaso el amor que sintió siempre Borges por Whitman, como él desde joven quiso ser Walt Whitman, en su primer poema El himno del mar, ¿no? que si lo leemos pues es un texto que refleja pues un estilo, una formulación muy diferente de cómo luego fue desarrollando el inmortal Borges su poesía, sobre todo su poesía de madurez, pero sin duda alguna es un poema interesantísimo, y como luego, con el paso del tiempo, no solamente realizó importantes traducciones de la obra de Walt Whitman, Hojas de hierba, etc., sino también otros poemas y muchos ensayos dedicados a la figura whitmaniana. Entonces, es otro de los ensayos que aparecen en este libro. Tenemos al Borges cuentista, poeta, también ensayista. Le dedico un trabajo que he titulado, tomando también una definición, un sintagma del propio autor, La respiración de la inteligencia. Está tomado de Pierre Menard, autor del Quijote, cuando dice el narrador del cuento: pensar, analizar, inventar no son actos anómalos del hombre, sino que son la normal respiración de la inteligencia. Entonces yo creo que en el ensayo, la historia del ensayo de Borges nos devuelve esa respiración, de esa manera que tiene la mente de Borges de funcionar casi como un corazón, ¿no?
especie de corazón mental, que lo escucháramos respirar, y las respiraciones de ese corazón mental serían sus ensayos, un recorrido por el ensayismo borgiano. Pero también nos encontramos con Borges antólogo, su faceta como gran antólogo, sobre todo del cuento fantástico, luego en su madurez, la colección de Franco Maria Ricci, la Biblioteca de Babel, fascinante también. Entonces hay otros trabajos donde aparece la figura de Borges como antólogo, también, como he dicho, como traductor, él como traductor y él como persona interesada por la traducción. Dedico un trabajo al célebre título Traductores de las Mil y Una Noches, uno de los ensayos de Borges de Historia de la Eternidad pues, más gloriosos. Y luego también como conferenciante. Aparece la faceta de Borges conferenciante, que ahora está despertando mucho interés en el medio académico. Yo concretamente estoy dirigiendo trabajos de investigación sobre la faceta de Borges como conferenciante. Se han publicado sus conferencias, arte poética y, por supuesto, 7 noches y todas las que van pautando, ¿no?, la biografía literaria de Borges. Y también como autor de memorias, autobiógrafo, la autobiografía de Borges, la que le dictó en los años 70, a principios de los años 70, a su traductor al inglés, y que apareció primero en Argentina, en el Ateneo, y luego es un texto maravilloso con el que podemos también acceder a la revisión que hace el autor de su propia vida, bueno, por supuesto hasta los años 70. Y otra faceta que me ha interesado es Borges como prologuista. Por supuesto, los prólogos de Borges, que son joyas, es un género literario en manos del autor, el trabajo de creador, de hacedor, diría yo, de prólogos. En resumen, me ha interesado Borges como autor, pero también Borges como lector. Su faceta como lector, su interés por la lectura, la recepción literaria, Borges y la recepción literaria, el modo como Borges asimila y luego responde a ese diálogo con la literatura, pero por supuesto ya sabemos que con la literatura en un sentido amplísimo y genérico que abarca otras disciplinas que no son la estrictamente literaria. Bien, por lo tanto se trata de una secuencia de ensayos variados, pero que dentro de su variedad pues, nos permiten ir recorriendo también una biografía intelectual o unos intereses del autor. Y como digo, pues luego cerraría con las horas y los siglos de Borges. La unidad en la variedad, pues yo diría que estaría sobre todo en la lectura de El Inmortal. El Inmortal es un cuento donde Borges postula una revisión del concepto de inmortalidad, un concepto de inmortalidad decaído, que ha decaído en su noción filosófica o en su noción, digamos, como gran anhelo de la humanidad. La inmortalidad personal es algo baladí, así lo dice Borges, el inmortal es baladí, en el capítulo correspondiente, el capítulo 4 del Inmortal. Y no nos interesa la inmortalidad personal, sino la inmortalidad, otro modo de inmortalidad, que es el que propone Borges a través del cuento, y por lo tanto lo hace metaliterariamente, lo hace a través de la ficción, que es la inmortalidad literaria. En realidad, el verdadero inmortal es el escritor que deja su obra, que deja su herencia en la biblioteca de Babel, en esa biblioteca infinita, en esa biblioteca que nunca va a concluir. Todo autor, en el fondo, es un cúmulo, es una cadena, responde a una cadena de autores, y todo autor, en el fondo, lo que hace es recoger, revisar y reactualizar lo que ya ha leído en la historia de la literatura. Esto Borges lo plantea de una manera exquisita, con una fábula, que es una fábula aparente sobre un personaje inmortal, el tribuno romano Marco Flaminio Rufo, pero en realidad esta trama, que es la que centra el cuento, está enmarcada en otra historia, que es la historia de un manuscrito. En realidad es el manuscrito de Joseph Cartaphilus, que es el autor implícito del manuscrito donde se nos habla del inmortal,
Y este Joseph Cartaphilus lo que hace en realidad es leer su manuscrito. Y en el capítulo 5, cuando lee el manuscrito, se da cuenta de que lo que ha escrito no es original, está escribiendo la historia suya, pero también la historia de otro sujeto, de otro ser, que es ni más ni menos que Homero. Está contando su historia, pero también está contando la historia de Homero. ¿Por qué? Porque Homero había sido degradado a la figura de un troglodita, es decir, de un individuo perteneciente a una tribu de individuos que ya han incluso desatendido el ejercicio lingüístico, que no les interesa hablar y mucho menos escribir, que por lo tanto los trogloditas han entrado en un estado de silencio y de mudez, pero dentro de ellos está Homero, que es el que acompañará al tribuno romano a la ciudad de los inmortales. Finalmente el tribuno descubrirá que esa ciudad y que esos trogloditas en realidad son los verdaderos inmortales que él iba buscando. Él iba buscando porque se le comunicó que bebiendo en las aguas de un río desconocido, a orillas del Ganges, podría encontrar, bebiendo las aguas de ese río, la inmortalidad. Pero finalmente el tribuno romano lo que deseará después de siglos, de horas y de siglos de vida inmortal, lo que deseará será regresar a la mortalidad. Paradoja, irónicamente, lo que deseará será regresar a la mortalidad, regresar a lo más genuino, a lo más pasional, a lo auténtico del ser humano, que es el tiempo. La dialéctica entre el tiempo y la mortalidad, por lo tanto, es lo que es la estructura simbólica del reino. Pero todo esto, como yo decía anteriormente, se inscribe en un manuscrito que Cartaphilus ha escrito, que Cartaphilus ha introducido en un volumen, que curiosamente es un volumen de la Ilíada traducida por Alexander Pope en el siglo XVIII, y es un volumen que Cartaphilus regala a la princesa de Lusignan, que lo encuentra, que lo pone en manos de un bibliófilo en los años 20, del siglo XX, y que es un manuscrito que se publica y que despierta una serie de reacciones, de reseñas y de intereses críticos. Todo eso forma parte del cuento. El resultado de esas reseñas que se hacen sobre el cuento El Inmortal vienen a decir que el cuento es apócrifo, que el cuento en realidad es un centón, es un palincesto, que lo único que hace es citar de aquí y citar de allá. Entonces Cartaphilus, cuando revisa su manuscrito, dice, bueno, en realidad yo he contado mi historia, pero he contado la historia de Homero. Y el bibliófilo que publica el manuscrito dice, todo autor bien pensado lo único que hace es utilizar palabras de la historia de la literatura, palabras desplazadas, palabras mutiladas, palabras de otros. Dice, esa es la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. La inmortalidad personal no tiene valor, lo único que tiene valor es la inmortalidad literaria, es decir, el autor que ha ingresado en esa cadena, en esa secuencia de autores donde está su voz, pero su voz, al fin y al cabo, no es más ni menos que el eco, la proyección y la presencia de las voces de todos los grandes autores de la historia universal, dentro de los cuales él será una nueva cadena en ese eslabón. Pues bien, Borges, en el fondo, viene a decirnos que esa es la única inmortalidad posible, por lo tanto, es una desautomatización del concepto platónico de inmortalidad. El reconocimiento, la anamnesis platónica, ya no se da porque descubrimos que nuestra alma es inmortal, sino porque descubrimos que nuestro texto ya había sido escrito. Y que lo que hemos escrito nosotros ya había sido dicho por otros. Y que cuando leemos lo que hacemos es releer. Toda lectura en el fondo es una relectura. En toda la lectura no hay sino palabras de otros, palabras de Homero, palabras de Borges. Bien, entonces yo creo que este concepto que se postula, que se plantea en el cuento, es el que sobrevuela y el que cohesiona la secuencia de artículos de Borges en La ciudad de los inmortales, y por lo tanto el autor se va a encontrar con algunos de esos inmortales diseminados a lo largo de la lectura
del ensayo, se van a encontrar no solamente con Homero, se van a encontrar por supuesto con Platón, se van a encontrar con los gnósticos, a los que Borges tanto interés profesó. De hecho, hay un trabajo en el que yo he estudiado los dos poemas que escribió Borges sobre el versículo célebre evangélico Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y yo planteo esta lectura del poema de Borges, Juan 1:14, de Elogio de la Sombra, a partir de su vinculación con el mundo del gnosticismo, de los planteamientos de los gnósticos, y justamente el Evangelio de Juan como uno de los evangelios desde ese punto de vista más interesantes. En este célebre poema de Borges nos vamos a encontrar justamente con una inversión quizá de valores, puesto que nos hallaríamos con el verbo encarnado, y la visión que tendría Dios desde el punto de vista de un hombre, del hombre que fue, de Jesús. Es como si el poema lo tuviéramos que leer desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la eternidad, pero también desde el punto de vista de la temporalidad. Y por eso el sujeto poemático empieza a hacer una enumeración de las percepciones. Es un Dios que percibe desde los órganos de percepción humana, lo que toca, lo que huele, lo que percibe con la vista. Y finalmente el poema termina famosa y deliciosamente con los versos sobre la carpintería, el olor de la carpintería, la nostalgia por el olor de la carpintería de Jesús, de Juan 1:14. También hay otro trabajo donde conecto a Jorge Luis Borges con una tríada de grandes figuras de las letras latinoamericanas o hispanoamericanas, de figuras eminentes, grandes humanistas del siglo XX. Entonces planteo la tríada Pedro Enrique Zureña, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, como una tríada, pero al mismo tiempo distintas aproximaciones al concepto del americanismo y del humanismo, que desembocaría en el concepto borgiano de una literatura, por supuesto, global, universal, donde estaría lo clásico, pero también de algún modo se abrirían las puertas a una posmodernidad, ¿no? Al mundo en el que vivimos, el mundo en el que hoy nos desarrollamos. Por lo tanto, son tres figuras centrales. De algún modo podríamos condensar la historia de la literatura hispanoamericana siguiendo la tesis de las cuantas metáforas, de las pocas metáforas de Borges, en estos tres autores, donde estaría el americanismo de Enrique Zureña, el humanismo de Alfonso Reyes y el cosmopolitismo, universalismo de Jorge Luis Borges. En otro de los trabajos he planteado la relación, que está yo creo que menos estudiada, entre lo que yo llamo los dos Jorges, que es Jorge Luis Borges y el escritor anglo-español Jorge o George Santayana. La relación de Borges con Santayana es una relación interesante, creo yo, sobre todo porque hay una serie de devociones comunes que tuvieron ambos autores. Por ejemplo, tanto Santayana como Borges se interesaron por Dante, se interesaron por Emerson, al que, por cierto, Borges en Historia de la Eternidad llama a George Santayana un español emersonizado. Se interesaron por Emerson, se interesaron por Baruch Spinoza, los dos, se interesaron por Schopenhauer, por el escepticismo como modalidad filosófica. Y sin embargo, también hay grandes diferencias entre Borges y Santayana, que yo he intentado también desvelar. Y creo que sobre todo hay una diferencia fundamental, que es la visión que tienen ambos de lo que llaman sobre todo la poesía inglesa y la poesía norteamericana, la devoción de Borges hacia Whitman y Browning, y cómo en cambio Santayana hablaba de Whitman y de Browning como los poetas de la barbarie. Entonces aquí es donde podemos encontrar quizá facetas
de alejamiento entre ambos. Y luego también hay un elogio de la vejez, o un elogio de la edad adulta, tanto en Borges como en Santayana, que me parece interesante revisar, ¿no? El famoso elogio de la sombra de Jorge Luis Borges. Y luego hay otro trabajo donde también he planteado la conexión de Borges con José Enrique Rodó, que tampoco creo que ha sido muy frecuentada por la crítica, y a través del ensayo La esfera de Pascal, pues yo he intentado mostrar que esa esfera de Pascal pertenecería al concepto rodoniano de los motivos de Proteo. Sería como un nuevo motivo de Proteo, es decir, una variación sobre un tema. Por supuesto que ustedes recuerdan que en este ensayo lo que hace Borges es plantear la variación sobre una de las metáforas esenciales, que en este caso es la metáfora de la esfera. Una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Eso ha sido enunciado a lo largo del tiempo, pues desde los presocráticos hasta Pascal, y cada vez que se ha enunciado esa metáfora, observa Borges, ha dicho lo mismo y algo distinto. Diciendo lo mismo ha querido decir algo diferente, ¿no? Y cada vez que se ha pronunciado, Borges se ha interesado por qué ha querido decir esa metáfora en cada momento de la cultura. Por lo tanto, creo que es un motivo de Rodó. Y finalmente, la modulación, diríamos, que plantea Borges sobre la esfera de Pascal vendría a ser la biblioteca. Para Borges la esfera de Pascal es la biblioteca, cuyo centro también está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Esto es algo que también lo plantea el propio autor en su famoso cuento La biblioteca de Babel. Bueno, pues los temas, ya resumiendo, los temas que se pueden encontrar ustedes en este libro, pues son variados. Les voy a enunciar algunos así de una manera, digamos, como títulos. El concepto de poesía de la cultura, que a mí me parece interesante. Borges con la cultura hace una transformación poética, el objeto de creación poemática sería la cultura. Otro tema que me interesa es el de la inminencia de la revelación, que es el hecho estético para Borges. Y esto me parece muy bonito porque para Borges la estética es la inminencia de una revelación que no se produce. Y esto es quizá lo más desasosegante de todo, ¿no? El fenómeno estético es una revelación que está a las puertas de sernos concedida, de sernos dada o de ofrecida, pero que finalmente no se revela, no se produce. Pero justamente ese instante en el que la revelación se podría dar es cuando el hecho estético se manifiesta con toda su potencia y su energía, ¿no? Ese tema me ha parecido muy interesante también. Otro concepto que baraja Borges y que yo recreo en este libro es el del estilo del deseo. Borges nos dice que el estilo del deseo es la eternidad. Es decir, lo que deseamos que se prolongue eternamente. Todo aquello que deseamos y que queremos, no quisiéramos que desapareciera nunca. El estilo del deseo, una genialidad borgiana, el estilo del deseo es la eternidad. Sin embargo, y aquí es la paradoja que a mí me ha resultado digna de atender, es que si el estilo del deseo es la eternidad, el deseo de la eternidad es el tiempo. Y eso lo hemos visto con el inmortal. El estilo del deseo es la eternidad, pero si la eternidad existiera, lo que querría finalmente sería regresar al tiempo. Y por eso en esta dialéctica es donde yo creo que se mueve gran parte de la obra borgiana. Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urbach. Yo creo que este lamento de Heráclito, del Museo del Hacedor, viene a resumir esta idea del estilo del deseo en la eternidad. Yo, que tantos hombres he sido, pero en el fondo el deseo del eterno es ser uno y único, aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urbach. He hablado ya de la respiración de la inteligencia. Otro tema que planteo es el del momento. El momento, cuando Borges habla de Evaristo Carriego, dice que en toda vida humana, por larga y populosa que sea, en el fondo existe un solo momento
que es el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Volvemos al tema de la revelación, ¿no? Yo creo que gran parte de los cuentos, ensayos y poemas de Borges nos plantean este momento revelador. Es, por ejemplo, el poema Conjetural, de Laprida, maravilloso, ¿no? Cuando se le revela su destino sudamericano, ¿no? Es un hombre de libros, de sentencias, de leyes, de dictámenes, que muere entre ciénagas y que termina desapareciendo su cadáver, como el de el gibelino Bonconte del purgatorio dantesco, ¿no? Entonces, ese momento de revelación yo creo que también es una de las claves de la obra de Borges. Esto nos llevaría a otro concepto muy propio del autor, que es el del existencialismo textual. Es decir, que todo lo que tocamos finalmente es texto, que no solamente el texto revela el mundo, sino que el mundo finalmente es un texto. Nuestro mundo real es un texto. Esto lo plantea en Del culto de los libros, y según esto finalmente pues nosotros formaríamos parte de ese tejido, de esa textualidad, y fungiríamos en la historia de la producción textual como signos gráficos. Finalmente seríamos signos gráficos todos, signos gráficos que están escribiendo y que están siendo escritos. Estamos escribiendo y al mismo tiempo estamos siendo escritos. Supongo que el profesor Sosnowski ahora con la Cábala nos hablará también o nos puede hablar perfectamente de este concepto, ¿no? Somos texto y lo que ocurre es que no sabemos qué texto somos. Por lo tanto, igual que no sabemos que hemos venido a ver a este mundo, tampoco sabemos qué texto somos en el gran libro del universo. Y con esto también una noción relacionada, que es el del yo plural, el yo individual y el yo plural. Uno de los oxímoros más valiosos de la obra de Borges, en el poema de los dones, ¿no? ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Cruzat o Borges? El yo plural yo creo que también es otra de las palabras mágicas que nos permiten entrar en la obra de Borges, un yo plural, un yo que trasciende la individualidad, pero que lo hace siempre desde el concepto de lo literario, como antes comentábamos con el inmortal. Por fin cerraría este capítulo de los temas con otra noción que me parece también maravillosa, que es la noción de los intersticios de sin razón. El mundo como un gran edificio que hemos construido, el edificio de la razón, el edificio aparentemente sólido, estable, ese mundo que hemos construido en el que nos sentimos más o menos cómodos y a gusto porque creemos que debajo de nuestros pies no se hunde. Y Borges nos dice en su ensayo Avatares de la Tortuga que en el fondo hemos dejado tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso, que ese mundo, que ese edificio está agrietado y que es mucho más falso de lo que creemos, ¿no? Es una noción filosófica realmente fascinante y yo creo que también explica muchas de las aproximaciones al mundo de Borges, como por ejemplo la ya clásica de Ana María Barrenechea sobre la postulación de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges. Bien, entonces, pues ya cerrando, vendríamos a decir que es un libro donde aparece referencias mitológicas. Está el mito de Jano, que también reviso en los poemas que le dedicó Borges a Jano Bifronte o Cuadrifronte, incluso. Está el mito de Proteo, como he dicho también anteriormente, está el mito de Glauco, pero junto a la mitología está también las referencias especulativas. Iba a decir intelectuales, pero yo creo que más bien especulativas o diríamos filosóficas, aunque Borges siempre negó su definición como filósofo, pero que duda cabe que su obra plantea inquietudes filosóficas, ¿no? Vendríamos a considerar su obra como una especie de gran texto poético del logos, de la palabra, del pensamiento, de la razón, pero por supuesto llevado al seno de lo escrito, de la gran antología.
El argentinismo he pretendido no descuidarlo completamente, por eso le dedico un capítulo a la figura de Sarmiento y luego también le dedico otro capítulo a la revista Sur y concretamente a la relación entre Borges y Victoria Ocampo y algunas de las muchísimas colaboraciones que realizó Borges en el seno de la revista Sur. Concretamente me he referido al número monográfico que publicó Sur sobre Israel, donde Borges publicó un famoso poema, pero también un excelente ensayo sobre el tema de Israel en el año 1958. Entonces, con este capítulo sobre la revista Sur y el cierre que les he citado anteriormente a modo de epílogo, pues concluiría este libro, que no me quiero extender más. Yo espero que sea de su interés, espero que pues encuentren alguna idea, alguna lectura que les haga, sobre todo, conectar con Borges. Yo quiero ser simplemente una correa de transmisión. Este libro solamente quiere ser una correa de transmisión con Borges para que tengamos siempre a Borges en el pensamiento, en la mente. Y bueno, pues 30 años después Borges está más vivo que nunca, y quiero cerrar, si me permiten, mi intervención, porque no sé si debo extenderme más. Quiero cerrar mi intervención, si me lo permiten, con uno de los textos que yo más amo de toda la obra de Borges, que es su soneto Everness. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Muchas gracias. Tenemos unos minutos todavía por si alguien quiere... si hay gente de pie ahí atrás, yo no lo veo, pero acá hay sillas libres. Esto pretende ser un diálogo, así que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede levantar la mano y con gusto lo haré. Con mucho gusto. Yo quería preguntarte inicialmente, mientras que ellos se animan, si la escritura de estos capítulos, ensayos, como le quieran llamar, tiene una cierta continuidad de tiempo o abarca muchas épocas de su... No muchas, pero sí abarca unos cuantos años. Abarca unos cuantos años. No sabría cifrar el número de años, pero sí por lo menos un lustro sí. Y bueno, en realidad lo que me sorprendió es que había una unidad en la variedad. O sea, realmente muchos de estos trabajos yo los fui presentando en diversos foros, otros estaban inéditos cuando el Renacimiento me dio la oportunidad de presentar el libro, y abarca pues eso, digamos unos 5 aproximadamente años, y sin embargo pues uno se da cuenta de que pues siempre está interesado por las mismas cosas. Creo que siempre, aunque diga, pues ahora voy a estudiar las 1001 noches, ahora me voy a interesar pues por Santayana, o ahora me voy a ir a la revista Sur. En el fondo uno siempre está haciendo lo mismo porque realmente nuestros intereses yo creo que están mucho más focalizados, aunque no nos demos cuenta de lo que realmente lo están. Y yo lo descubrí cuando ya le di unidad al libro, y también las personas que han hecho reseñas y que han hablado del libro finalmente han descubierto que sí, que es un libro que tiene esa cierta secuencia, ¿no? que parece que realmente
un capítulo va llevando al siguiente, aunque en realidad pues, cada uno de ellos tiene su bibliografía particular e independiente, pero por supuesto que hay un recorrido, hay un camino, hay un viaje. Tú nos comentabas que tu trabajo inicial ha sido sobre la poesía de Borges. Sí. Una cosa interesante porque yo creo que es bastante claro que la poesía de Borges, a pesar de ser un poeta impresionante, ha merecido menos atención a nivel crítico que su obra en prosa. ¿Por qué cree que es esto? Bueno, yo cuando empecé con la tesis doctoral todo el mundo intentaba desanimarme precisamente por esto, porque decían, no, la poesía de Borges no, dedícate al ensayo, sobre todo dedícate al cuento, que es lo mejor. Yo creo que obedece a diversos factores. Primero, a que en el contexto de la poesía latinoamericana del siglo XX, sobre todo en los años 60, 70 y 80, cuando Borges publica gran cantidad gran parte de su obra, de sus poemarios, porque en los años 60 publicó muchísimos títulos, las directrices de la poesía latinoamericana iban por otros derroteros. Un tipo de poesía más social, más política, ¿no? Un tipo de poesía pues, que respondía a inquietudes de contexto, mientras que la poesía de Borges pues, era una poesía muy clásica, una poesía muy intemporal, muy de logos, ¿no? Y eso pues, pudo echar hacia atrás a muchas personas o incluso tildarlo de un poeta poco interesante en su momento. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez que ya la figura de Borges como escritor de cuentos estaba muy consagrada, porque gracias sobre todo a la labor de los traductores, críticos franceses, ya en los años 60, ¿no? la figura de Borges eclosiona y se convierte en un autor de referencia a nivel no solamente latinoamericano, sino europeo. A partir de 1961, con el premio Formentor, junto a Samuel Beckett, ya tenemos también la consagración. Pero sobre todo la consagración como cuentista. Lo que más se traducía, lo que más interesaba, eran las ficciones, el mundo de la ficción, de la fantasía, de la postulación de mundos posibles que hace Borges en su obra narrativa. Y todo eso hace que la poesía quede relegada a un segundo plano. Sin embargo, pues yo tuve la suerte de contar con grandes referentes, como era Guillermo Sucre, que había escrito ya su obra sobre Borges el poeta, y otros autores también, y bueno, pues sobre todo el interés personal, es decir, que cuando, ya lo he dicho antes, ¿no? Cuando hay algo que realmente te gusta y te apasiona, pues tienes que seguirlo. Yo estaba convencido de que la poesía de Borges era tan monumental y tan profunda y tan valiosa que la prosa, ¿no? O tanto o más. Y por lo tanto creo, me alegro de haber tomado esa decisión y yo creo que conforme ha pasado el tiempo ha habido muchos más acercamientos a la poesía de Borges, de tal manera que yo hoy no tengo tan claro que los críticos señalen que lo más reseñable, vamos a decirlo así, o memorable de su literatura sean los cuentos, sino que creo que es su concepto de la literatura en poesía, en prosa, en ficción o en ensayo. Pero bueno, hay personas aquí que tienen más autoridad que yo para decirlo. Tú señalaste un poema, Himno al Mar, ¿no? Sí. De los primeros poetas. Es verdad que Borges es una figura fundamental de las vanguardias, no solo por su regreso a Argentina, sino en su estancia española, pero también es verdad que él reniega bastante rápidamente y de hecho su primer libro lo publica recién, lo republica, que era del 23, en el año 69, con unas modificaciones tremendas. Y Luna de Frente y Cuaderno San Martín también. Claro. ¿Nos puedes decir algo de esto con respecto a este cambio? Bueno, claro, Borges se opera un cambio clarísimo en su idea de la literatura, de su concepto de la literatura, ¿no? A partir de los años, yo creo que ya de la mitad de los 30 y sobre todo de los 40, el concepto de la literatura de Borges varía radicalmente, pero es verdad que ya le ha dicho adiós al ultraísmo con Fervor de Buenos Aires. Es decir, cuando publica Fervor de Buenos Aires, el ultraísmo porteño es distinto del ultraísmo español y
y él ya está renegando, ¿no?, del ultraísmo, siendo todavía ultraísta. Creo que fue muy inteligente al plantear esta distancia con su propia obra, porque además ha generado un interés añadido por parte de los profesores, de los críticos, ¿no?, de los académicos, que cuanto más se oculta algo, parece que más interesa también descubrirlo, ¿no? Entonces, pues claro, yo cuando estaba escribiendo la tesis doctoral tenía que... Ahora es muy fácil, porque ahora se encuentra todo en todas partes, pero antes era muy difícil. Entonces, hasta que Carlos Meneses publicó La poesía juvenil de Borges, donde aparecían casi todos los poemas de Cervantes, de Ultra, de Grecia, de todas las revistas ultraístas, era difícil dar con el corpus, a no ser que fueras a las revistas y poco a poco lo fueras tú compendiando, ¿no? Claro, el concepto de la literatura de Borges va cada vez asentándose en su idea del inmortal. Y entonces el estilo del inmortal no puede ser un estilo individual como es el estilo de las vanguardias. La vanguardia se caracteriza precisamente por su impronta muy particularizante, ¿no? Entonces, alcanzar un estilo con un, casi llegaremos a decir, un grado cero, donde cualquiera se puede reconocer, porque el lenguaje está tan pulido, está tan depurado, que es un estilo donde se ha intentado apartar todo rasgo de personalidad, y eso lo hace, curiosamente, más personal, pero se ha intentado quitar. Lógicamente Borges renegaba de lo que fuera fuego de artificio, novedad, ¿no? Ella lo dice en Arte Poética. De ver de eternidad, no de prodigio. Eso es. La poesía está hecha de ver de eternidad, no de prodigio. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Entonces yo creo que Borges fue muy maduro en darse cuenta de eso. Lo descubrió muy pronto. Y eso le hizo cambiar oportunamente y crear un tipo de literatura ya con su lenguaje, con su estilo, con su formulación, muy joven, y luego generar todo un interés por lo que había hecho antes. Bueno, hay muchos críticos que también han estudiado, ¿no?, las variantes que hay entre Fervor de Buenos Aires del año 23 y las distintas, porque entre el año 23 y el 69 luego hay otras versiones también de Fervor de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y también es altamente curioso y fascinante, ¿no?, ver cómo Borges ha suprimido, ha tachado, ha mutilado, ha incorporado, que es el taller. Ahí estamos viendo el taller de escritor, y eso realmente, para el que ama a Borges, es una herramienta y es un material exquisito. Exquisito. Bueno, yo podría quedar hablando mucho tiempo, pero creo que tenemos... doy la última posibilidad de una pregunta a Vicente, y si no, ya doy el golpe con el martillo. Bueno, visto que no hay, vamos a hacer un pequeño corte para tomar un café, una Coca-Cola, lo que quiera, y volvemos muy poquito a las 19:30 con Saúl Sosnovsky, con Borges y la Cábala, y la presentación del libro Borges y la Cábala, Senderos del Verbo, que no es la búsqueda del verbo. Vale, gracias.